Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar con una oración para después sí proseguir con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendito Padre, te agradecemos por este día de reposo, por este Shabbat santo, un día de delicia, Señor, como tú dices que lo llamemos, santo y agradable a ti. Te damos gracias porque tú permites que tu pueblo se congregue alrededor de tu palabra y con el impulso de tu Santo Espíritu, Señor, para poder comprender las maravillas de tu ley, para poder deleitarnos en ella, Señor, porque al estudiar tu palabra te vamos conociendo más y más a fondo a ti, Señor, que en tu magnificencia permites, Padre eterno, que forjemos una relación contigo, la cual, Señor, tú fuiste el que la ofreciste, tú fuiste el que te diste a nosotros, y hoy en día, Padre, te agradecemos porque ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino, Señor, que tú nos has injertado en tu pueblo, nos has acogido en tu seno y nos has bendecido con tu presencia y con tu Ruach HaKodesh, con tu Santo Espíritu. Te pedimos por medio de él que seas tú dirigiéndonos, enseñándonos, Señor, e instruyéndonos, Padre, para poder dar frutos dignos de alabanza a ti y que también todas las demás personas, Señor, que estén alrededor nuestro, dispuestas por ti, escuchen tu palabra y caigan de rodillas ante la majestuosidad de tu gracia, de tu amor y de tu bondad, Señor. Te pedimos que bendigas a esta comunidad y a todas las comunidades en el mundo que se reúnen en tu nombre a estudiar tu palabra, a conocer de tu Torá y a expresar tu santo evangelio, Señor, para que sean convencidos de que tú eres el único camino, verdad y vida, Señor. Todas estas cosas te las pedimos y te las clamamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, hermanos, vamos a revisar hoy un tema pues que siempre está surgiendo, tanto en nuestro ámbito de mesiánicos como incluso dentro de otros hermanos creyentes, porque hay veces que podemos llegar a ver o apreciar que hay cosas externas a la palabra de Dios que se quieren imponer aún por encima de esta, ¿verdad? Y vamos a ver cómo la autoridad eterna de Yeshua, de nuestro Mesías, su doctrina y la misma ley o la palabra escrita son superiores a cualquier tipo de tradición, ley oral, no solo del judaísmo, sino dentro del mismo seno de la iglesia que quieren llamar para diferenciarla, aunque también vamos a ver en algunos versículos y algún estudio histórico que siempre la escritura nada más nos habla de una sola iglesia, una sola congregación, no hay dos, no hay tres, no hay muchas, es una sola, la que Dios produjo con su accionar en la historia, ¿verdad? Eso lo estamos viendo desde lo que está enseñando el hermano Carlos, a veces el hermano Alberto lo toca en sus temas también. Sabemos que Israel no fue producto humano, sino que fue del desarrollo histórico que Dios introdujo en este mundo. Él como creador y como soberano produjo un pueblo, siempre lo estoy diciendo, de una persona estéril o bueno, ya vieja y su pareja que era estéril, ¿verdad? De Abraham y su esposa. Pero el Señor los saca de la idolatría, los saca de Ur de los Caldeos, los saca de su tierra y de su parentela, de todas las costumbres del paganismo normal que había en esa época y en ese lugar, y le dice, ven y sígueme, igual que nos dice a nosotros en cualquier situación que nos encontremos. Porque después también en el desarrollo de este plan de salvación vemos que incluso dentro del mismo pueblo de Israel, pues el corazón del hombre era igualito, ¿verdad? Malo, perverso y separado, de manera que el apóstol Pablo, cuando habla de esto, él dice, hombre, tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado. O sea que el propósito de escoger un pueblo no era para salvar solo a ese pueblo, siempre ha sido la salvación universal en la cual Dios estaba interesado. Si regresamos a Juan 1:1, vemos que desde el principio el Mesías estaba presente, por medio de él fueron creadas todas las cosas, nada de todo lo que ha sido hecho sin él fue hecho ni puede subsistir, pero también él dice que siendo él el creador, el dueño de todo,
Dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, allí hay veces que priman también, de acuerdo a estas tradiciones, no, lo que pasa es que los suyos nada más eran los judíos. En ese contexto de Juan 1.1, Yeshua, Jesús, es el dueño de todo. Entonces cuando Él vino, vino a todo, a dar salvación al mundo, al universo completo, ¿verdad? Pero no lo recibieron, o sea, eso aplica tanto para judíos como para gentiles. Pero a los que le recibieron, Dios les da una potestad especial divina que surge de su gracia, de ser llamados o hechos, configurados, reformados, transformados en hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, de la misma manera se debe entender su iglesia, su congregación, cuando Él la produce, Él la hace como un lugar en el cual va a depositar a todos los creyentes, tanto de origen judío como de origen gentil. Eso lo vamos a estar tocando también cuando lleguemos a Romanos 10 y 11. Él habla allí de el olivo natural y el olivo silvestre, refiriéndose al pueblo de Israel. Está allí, las raíces del Mesías Yeshua. Hay personas que nacieron dentro de ese olivo, pero no significa que todas estén derechitas. Hay unas que están torcidas y el Señor las puede volver a enderezar si se arrepienten y creen en el Evangelio, o si no, las retira. Y de la misma manera, personas que no nacieron o que no pertenecían a ese rico olivo, pueden ser injertadas, y allí la explicación dice que es contra naturaleza, que al ser injertadas ya no son consideradas un olivo silvestre, sino que hacen parte del propio pueblo que Él escogió. Entonces, de esa manera, vamos a ver qué nos dice la Escritura y vamos a abordar entonces la autoridad del Mesías, su palabra, la ley escrita que es de Él también, versus la autoridad temporal que tenía Judá en los príncipes religiosos de la época, las tradiciones, sean de los judíos o de los gentiles, y la ley oral, que también es con la que más confrontó el Mesías en aquel lugar y en aquella época en la que se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, para entrar a abordar el tema, les pido que me acompañen en Marcos 11, del 12 al 14. Y ya vamos a empezar a leer algo que de entrada por tradición no judía, vamos a decir, sino tradición de las iglesias de origen gentil, lo empiezan a hablar como otra cosa que ya les vamos a decir qué es. Pero bueno, dice Marcos 11 del 12 al 14, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, hagamos una pausa ahí. Cuando llegan este tipo de interpretaciones de la tradición de este lado, del lado gentil, llegan y le dicen, lo que pasa es que la higuera era Israel, Dios desecha a Israel y ahora la va a reemplazar con nosotros, que somos la iglesia, o somos los creyentes verdaderos. Israel ya ha sido desechado, ¿verdad? Entonces eso se conoce como la teología del reemplazo, ¿verdad? Y esa dicha teología pues la sostenían algunos de los que llaman padres de la iglesia. Y estas personas, pues históricamente se podía verificar que tenían bastante antisemitismo, algunos de ellos, no todos. Pero entonces, producto de ese antisemitismo se veía plasmado en ese tipo de interpretaciones, ¿verdad? Ustedes han escuchado incluso dichos en épocas recientes, ¿no? Lloviendo y haciendo sol son las gracias del Señor, lloviendo y haciendo frío son las gracias del judío. Y también había gente que decía, no, si pasas por una sinagoga hay que escupir, tal, porque ellos negaron al Mesías y tal, o los acusaban de deicidio, etcétera. Todo eso viene de una tradición que hay que rechazar, ¿verdad? Porque el Mesías ni siquiera se comportó así con los que lo habían rechazado y negado.
tanto de judíos como de gentiles. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la manera en la que Él demostró su gracia y su amor, incluso con nosotros, que éramos enemigos e hijos de la ira de Dios, dice las Escrituras, dice que nos amó de una manera sobrenatural, en la cual, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros, ¿verdad? Entonces ni siquiera bíblicamente esa era la manera de comportarse con un enemigo. Pero veamos lo que dicen algunos de estas personas para que se vaya entendiendo por qué hoy en día llegan este tipo de interpretaciones de ese lado. Hay una persona que se llama Hipólito de Roma, que fue considerado como mártir el 13 de agosto, creo, del 235. Él dice esto: los judíos han sido oscurecidos a los ojos de tu alma con una oscuridad total y definitiva. O sea, esa es una posición de esta persona, Hipólito de Roma. Ahora vamos a ver qué dicen las Escrituras respecto a esto. Pero esa es la interpretación de esta persona. Hay otra persona que se llamaba Orígenes. Él estaba desde el 185 al 254 después del Mesías, o sea, cercano a los tiempos de los apóstoles y todo esto. Y decía: los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. O sea, ya como quien dice, se quedaron desechados, no hay nada que hacer, lo siento judíos, hasta luego. Y un milenio después, con la llegada del protestantismo moderno, que se conoce con Martín Lutero, eso fue en el 1480 al 1500 algo, escribe Martín Lutero: los judíos, ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo, y tampoco Él es ya más su Dios. Dice Martín Lutero, ¿verdad? Y hay otra persona, hay muchos más dichos, pero nada más nos vamos a concentrar en estos que son referentes a este tema, no vamos a indagar tanto en lo que es el antisemitismo propio de ellos. Pero dice Justino Mártir, él estaba desde el 100 hasta el 165, porque el verdadero Israel espiritual, entonces aquí viene, no, lo que pasa es que ellos son el Israel terrenal, nosotros somos el espiritual, o sea, como marcando una diferencia. Sigue diciendo algo más, pero vamos a saltar acá. Dice: somos nosotros quienes hemos sido guiados a Dios a través de este Cristo crucificado. Ahí hay, o sea, él está expresando una verdad, que es cierto que todo aquel que a través del Mesías confiese su nombre, haya sido renovado, que tenga el Espíritu Santo, que esté escrito en el libro de la vida, pues obviamente es Israel, ¿verdad? Pero la otra parte de su declaración está diciendo que ellos son un Israel falso, ¿ya? Y entonces vamos a ver qué dice la Escritura realmente, para ver qué pesa más en nuestras vidas, ¿verdad? Si la tradición de los hombres o la palabra eterna de Dios, que ha sido preservada por el testimonio de estos apóstoles, verdaderos mártires, de los profetas, que Dios ha producido, que ha dirigido con su Santo Espíritu y que nos han guardado su palabra como un tesoro a nosotros, ¿verdad? Entonces, veamos qué dice Romanos 10 del 16 en adelante. Y tengan en cuenta que si lo dejamos hasta donde termina Romanos 10, que hay muchos que, mira, aquí dice esto y por eso es que Israel nada. Pero luego, o sea, es continuo, lo que viene en Romanos 11 viene pegadito allí. Pero dice así, Romanos 10, 16, pero no todos obedecieron al Evangelio. O sea, esto es una realidad, o sea, la garantía que Dios nos da es que su palabra va a recorrer toda la tierra. Recuerden el Salmo 19, o vamos a leerlo más que recordarlo de una vez. El Salmo 19, me hagan una pausa ahí y vamos por acá. Dice así, y este salmo lo cita el apóstol en este texto que estamos leyendo más arribita, porque hay algo que siempre ha primado y aún en creyentes al día de hoy que dicen, pero entonces ¿cómo van a ser los chinos? ¿Cómo van a ser los de la India si ellos nunca escucharon? Pero entonces la respuesta bíblica, ¿qué nos dice? Y esto es lo que cita el apóstol Pablo. Dice,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero miren lo que dice el verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Después continúa el poema. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios se ha encargado de que su palabra siempre recorra toda la tierra. Ahora, eso lo estamos leyendo en el Salmo 19, en tiempos del rey David, pero el apóstol Pablo lo trae nuevamente a colación ya en su tiempo para declarar, hombre, incluso en este tiempo las personas han escuchado la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que todos se hayan arrepentido, que es lo que estamos leyendo ahora. Ahora sí regresemos a Romanos 10:16, donde nos dice, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acuérdense Isaías 53. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Que es la famosa objeción, ¿no? Que Jesús no viene hasta que el Evangelio no recorra toda la tierra, o sea, no es así tampoco. Entonces dice, antes bien, o sea, la respuesta del apóstol Pablo es, en realidad no es que no hayan escuchado. Y entonces cita lo que acabamos de leer en el Salmo 19. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Él nos dice, sí, la palabra de Dios sí llegó a ellos. Pero entonces después dice el 19, también pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Entonces la respuesta es, primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y como les dije, si dejamos hasta allí la lectura, hombre, ya Dios se olvidó de Israel y bienvenidos los nuevos, que éramos nosotros de origen gentil, y ahí se acabó el chico. Pero entonces aquí nos está diciendo que nosotros de origen gentil, que no éramos pueblo, según los estándares de lo que está diciendo la palabra de Dios, nos iba a usar para provocar a celos a la nación de Israel, que estaba representada en estos momentos por Judá nada más, para que ellos también se despertaran de ese sueño, para que ellos se despertaran de ese letargo de, no, sí, somos pueblo de Dios, pero no pasa nada si pecamos, o no importa, abandonemos las escrituras, hagamos una cantidad de cosas contrarias a la palabra de Dios, que no pasa nada. Entonces, claro, cuando ellos ven esta cantidad de gente que está creyendo en la misma palabra, pero entonces, pero lo que pasa es que ustedes no están haciendo las cosas bien, es que el Mesías no podía ser así. Eso tiene que despertar en ellos algo para que ellos empiecen a investigar también las escrituras y para que Dios les hable a través de ellas. Por eso es que el Mesías siempre llevaba a las personas que lo escuchaban a su palabra. Le decía, ¿cómo leen? ¿Qué dice aquí? No, pero es que fulanito dijo, ¿qué dice la palabra de Dios que está escrita como testimonio para sus hijos? Entonces, claro, cuando leen la palabra de Dios, ahí es cuando llega el choque y dicen, caramba, tal, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y llega el arrepentimiento, llega la sanidad y llega la restauración. Pero entonces, como decíamos, continuemos leyendo en Romanos 11, porque el relato continúa. Es cierto que Israel se comportó como un pueblo desobediente y rebelde, pero ¿qué se esperaba de las naciones? Igualitos. Entonces recordamos al apóstol Pablo que dice, hombre, tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado. La única ventaja del judío es que ellos saben que están pecando, el gentil ni siquiera sabe. Pero ambos están en necesidad de ser rescatados, en necesidad de ser perdonados. Y entonces, si eso es verdad, la base para el supuesto rechazo de los judíos está errónea. Porque si fuera así, siempre lo decimos, si Dios rechazó a Israel por pecador, ¿qué se espera de la iglesia? O sea, la iglesia que ellos conciben como separada de Israel es igual de pecadora, porque somos todos el cuerpo de la humanidad, ¿verdad?
Entonces miren que no se rechaza. Ahora continuemos leyendo Romanos. Voy a leer nuevamente desde el 21 y después seguimos a Romanos 11.1. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Ahora dice Romanos 11.1, por tanto, o sea, vea que está continuo, no hay una separación de la narrativa allí. Por tanto pregunto, o sea, eso es verdad, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es cierto que fuimos pecadores como pueblo, pero yo les hago una pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice el propio apóstol en la palabra de Dios? De ninguna manera. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Entonces el apóstol Pablo es un testimonio vivo en tiempos posteriores a la muerte y resurrección del Mesías de que Dios todavía considera a Israel como pueblo suyo, ¿verdad? Y que a las personas nuevas, a nosotros y cualquier persona que venía de origen extranjero, ha sido injertado, que ahorita lo vamos a ver en los otros versículos, y es considerado copartícipe de las mismas promesas que Dios había dado para la humanidad a través de su pueblo producido por Él, porque es bajo sus términos. Ya recordamos las enseñanzas previas en las que hemos visto que si bien Dios extiende su gracia, eso no significa que es para que nosotros la tomemos como queramos. O sea, Dios dice, se van a acercar a mí de esta manera. Antes de que viniera el Mesías, ¿cómo era? Pondré mi nombre en este tabernáculo, lo van a hacer de esta manera para que me separen, me diferencien, para que yo sea santificado delante de ustedes, para que no se vayan a confundir cuando les digan, no, es que todos los caminos llevan al mismo lugar. No, es que adorar a Dios de esta manera y con esta cultura es lo mismo que adorarlo a Él, porque eso no lo haría santo, sino igual mezclado y revuelto. Pero Dios dice, sean santos porque yo soy santo. En los que se acerquen a mí me santificaré. Toda esa cantidad de leyes, toda esa cantidad de especificaciones tenían como propósito demostrarnos que Dios es real, que Dios es particularmente cuidadoso con los detalles porque Él se quiere revelar de una forma explícita, de una forma en la que nosotros digamos, yo no soy Dios, eso que está por allá no es Dios, eso que está por allá tampoco, las culturas esas que dicen tampoco es así, Dios es así. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado y lo ha hecho manifiesto no solamente a través de su palabra, sino a través de el brazo fuerte y extendido que Él ha dejado en la historia, ¿verdad? Porque ya sí empezamos a ver, igual que como era el ministerio del Mesías, cuando Él iba enseñando y predicando su palabra, pero también iba acompañada con el poder de Dios, asimismo se revelaba Dios dentro del pueblo, ¿verdad? Y el ejemplo más fácil es la liberación de Egipto. O sea, si Dios no existiera, entonces tendría que haber algo más grande que Dios que le cambiara el corazón a Faraón para dejar libre a un pueblo que le servía esclavo y de gratis. Sería imposible. Pensé que habías dicho algo, hermano. O sea, se necesitaría de un milagro mayor para cambiar el corazón de Faraón. Dios lo podía hacer. Pero Dios mostró su poder al doblegar a todos los falsos dioses de Egipto y liberar a su pueblo de una manera espectacular con 10 plagas para que quedara como testimonio de que su palabra es verídica. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Dios no desechó a su pueblo, lo vuelvo a repetir. Entonces ya pueden borrar todas las interpretaciones anteriores de estas personas que no, que ya ellos no son. Aquí dice, de ninguna manera. Hay testigos. Quedó escrito en la palabra de Dios que no puede ser modificada, de manera que ya sabemos a quién hacerle caso, ¿verdad? Entonces la famosa teología del reemplazo, tradición de los hombres, abandónela. Igual que también el Mesías decía, hombre, estas tradiciones de los padres judíos estaban malas también, van en contra de la palabra, entonces facilito las desechamos. ¿Por qué? Porque en nosotros prima la palabra de Dios. ¿Qué significa? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces eso es lo que debe pesar en nosotros como creyentes, la palabra de Dios. Si alguien le dice hoy en día,
una interpretación que no le cuadra a usted porque, hombre, parece que estuviera contradiciendo las escrituras, ¿qué van a hacer? Deseche la interpretación extraña y cimiéntese en la palabra del Señor, que como dicen las escrituras, la persona que escucha mis palabras y las guarda, las hace, el Mesías nos compararía con ¿qué? Con una persona que no edificó su casa sobre la arena, sino que empezó a cavar, a profundizar hasta que encontró un cimiento que es la roca. Y después allí sí cimienta toda su estructura teológica, toda su vida, toda su esperanza física, real, espiritual, toda su vida espiritual está cimentada en la roca. ¿Cuál es la roca? El Mesías, Yeshua. ¿Dónde lo puede encontrar? En su palabra, que es inmodificable, es la verdad absoluta. Y cuando usted haga eso, cuando usted esté cimentado en el Mesías, no importa lo que venga, o sea, dice la Escritura, hombre, vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero la casa permanecerá estable, firme, porque está sobre la roca que es el Mesías. Pero si usted lo que hace es, no, lo que pasa es que llegó una interpretación nueva, o esta interpretación antigua del rabino tal, o el padre de la iglesia fulanito que decía algo que no va conforme a la Biblia, pero puede tener un poco de sentido, estúdiala. Todas esas personas es como si edificaran su casa sobre la arena, pasa un estornudo, una brisa y se les llevó la casa, se les cayó toda la estructura, ¿verdad? En cambio en el Mesías estamos seguros, estamos firmes y nuestro pie no resbalaría, como dice su palabra. Entonces regresemos a ese relato de la higuera estéril. Ya había hecho este comentario antes, pero es bueno para los que no lo hayan tomado en cuenta. Voy a leerlo de nuevo, Marcos 11 del 12 al 14. Viene al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Mesías. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces aquí voy a hacer el pare, porque hay gente que, hombre, pero el Mesías cómo esperaba tener frutos en un tiempo que no era el tiempo de higos, ¿verdad? Pero entonces aquí hay una explicación ya botánica de las personas que conocen de los tipos de plantas y sus frutos, que resulta que en Israel en primavera aparecen esas primeras hojas que está diciendo el relato, y además de eso ellas vienen acompañadas ya con unas pequeñas bolitas o nódulos que también siguen siendo comestibles. Y eso significa que si brotaron esos nodulitos desde el momento en el que salieron las hojas, el árbol no es estéril y ellos se van a desarrollar como higos grandes después. Pero si ya es este tiempo y llega la persona y ve que solo hay hojas y no hay los nódulos, ese árbol esa higuera se considera estéril, no va a dar frutos ni siquiera en los tiempos de los higos. Entonces no es un exabrupto, no es una mala traducción, sino que simplemente con el conocimiento y el estudio se da uno cuenta a qué se refería puntualmente. Entonces esta no tenía esos nodulitos o higos pequeños, ¿verdad? Entonces dice el verso 14, entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces aquí venía la interpretación esa de la teología del reemplazo, ¿no? Es que los higos, la higuera es Israel, entonces Dios reemplazó a Israel con la iglesia X o Y. Pero no era así. Vamos a ver ahora sí con la escritura a qué sí se refería el Señor, ¿verdad? Y para eso vamos a buscar, en Marcos, ya les voy a dar la cita, perdónenme hermanos, Mateo 21. En Marcos 11,
Marcos 11:15 hasta el 19. Porque eso está conectado con lo que acabó de pasar ahorita de la maldición de la higuera estéril, ¿verdad? Y en el mismo contexto se nos va revelando qué es, porque sí hay alusiones de que la higuera representa a todo Israel, pero así como la higuera representa a todo Israel, Israel está representado por sus líderes religiosos, etc. Entonces dice el verso 15, vinieron pues a Jerusalén, después del evento que leímos ahorita, y entrando Yeshua en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, aquí está la higuera, y buscaban cómo matarle, imagínense, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Yeshua salió de la ciudad. Entonces, el evento, para los que no lo han estudiado todavía o no lo tienen claro, el Mesías llega al templo y en el templo hay un desorden terrible, así como una plaza de mercado, en un lugar que era el lugar para que los gentiles llegaran a adorar también. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían su lugar para los judíos limpiecito, no había nada allí, todos podían llegar a la oración, pero los gentiles, como quien dice, no tenían derecho y les usurparon ese lugar para hacer su plazoleta allí, para hacer sus negocios, para vender todas las cosas que ellos estaban lucrando, obstruyendo la posibilidad de que los gentiles vinieran a adorar y a conocer a Dios. Entonces el Mesías por eso le da celo, y estaba escrito en la palabra de Dios que el celo de su casa lo consumía, y él actuó en virtud de defender los derechos de las otras personas que podían acercarse a Dios. Esto era similar a cuando el Mesías enseñaba de que nosotros debíamos dejar que los niños vengan a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si alguno pone tropiezo a uno de estos tan pequeños, mejor le sería que le ataran una rueda de molino al cuello y que lo tiraran en lo profundo del mar, ¿verdad? Porque ellos estaban obstruyendo el camino a personas que ni siquiera habían nacido o estaban en camino o en la búsqueda para conocer al que los podía hacer nacer, ¿verdad? A Dios. Era el único que podía producir ese avivamiento, ese despertar, esa limpieza de corazón. Y estas personas estaban actuando mal conforme al llamado que Dios les había dado, porque Dios les dio un llamado a todo el pueblo de Israel, como habíamos dicho antes, ¿para qué? Para que sirviera a la viuda, al huérfano, al necesitado, para que tuviera compasión del menesteroso, del extranjero, para que administrara justicia, para que protegiera a las personas que habitaban allí. Y estos se habían olvidado de esas cosas, de manera que cuando llegaba el Mesías y hacía lo que ellos debían hacer, le tenían celos y lo querían matar por esto. Entonces, esa era la situación que estaba ocurriendo aquí. Ahora vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles para regresar a este tema, porque miren cómo está entrelazado. Habían tradiciones que estaban obstruyendo la entrada de los gentiles a la adoración a Dios. Y también por el otro lado, ahora vino la venganza de los gentiles cuando empezaron a conocer la palabra de Dios y todo eso. Entonces empezaron como a tener una retaliación allí. Ustedes nos querían excluir, ahora nosotros los excluimos a ustedes. Pero miren qué dice la palabra de Dios. Porque a pesar de que son dos pueblos, que siempre ha sido uno, después lo veremos ahí en las Escrituras, Dios los considera como uno. Entonces vean Hechos 1 del 6 en adelante. Porque el Mesías habla de restauración. Y resulta que aquí están los dos hermanos peleándose, como dividiendo la cosa. Pero es que tú eres el mayor y a ti siempre esto.
Y el otro, hombre, pero si yo he hecho todo y he acompañado a mi padre y llegas tú allá de estar por allá con los cerdos y entonces vienes acá y te tratan igual. Esa es la pelea que está. Entonces Hechos 1 del 6 al 11 dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, o sea, ya los apóstoles sabían que el Mesías era Yeshua, evidentemente. Lo acababan de ver muriendo por los pecados de la humanidad y han visto su resurrección poderosa. Entonces ya ellos saben que Él es el Mesías. Y teniendo esto claro, esperaban lo natural que el Mesías tenía que hacer, ¿verdad? De tantas cosas, le hacen esta pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, la pregunta no es si vas a restaurar el reino, ya estaba tácito y dado que sí lo iba a restaurar. La pregunta era ¿cuándo? Entonces ellos le preguntan, ¿es en este tiempo, Señor? Y en el verso 7 les contesta, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces las últimas declaraciones prácticamente eran, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Mesías le dice, cuando yo regrese, después de que ustedes terminen la labor de predicar el Evangelio por toda la humanidad. Entonces eso es parte de la restauración. El Evangelio está restaurando el reino de Israel. Eso no es ajeno que la iglesia por allá y el pueblo de Israel por separado y que unos se van allá, ¿cómo es? Y entonces los otros se quedan por acá. Y después llega otra vez y baja el Señor y entonces los espíritus que se llevó los vuelve y los mete acá y resucita. Eso no es así. Dice la Escritura que a la final trompeta todos a una sola van a resucitar y los que estén vivos en ese momento van a ser transformados. Y después de que esto ocurra es que vamos a recibir al Señor acá en la tierra. Entonces, porque todos somos hermanos, nadie se va a adelantar. El Señor dice que es para que todo el mundo esté en una misma venida. No van a ser 3 y 4 y 5 venidas, entonces un grupito por aquí y el otro por acá, no. El Señor habla de todos a una misma voz, porque hay un solo pastor y un solo rebaño. Entonces ahora vamos a Hechos 26, del 4 al 8, donde está nuevamente esa esperanza que los apóstoles están consultando con el Mesías. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Acá están ampliando un poco más esa misma promesa, ¿verdad? Ese mismo anhelo que todos debemos tener como creyentes. Y le está hablando el apóstol Pablo al rey Agripa en una confrontación que él tenía con unos judíos de Judea. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. O sea que no han sido anuladas ni zafadas unas 2 tribus por acá y el resto no. Las 12 tribus conforme al apóstol van a alcanzar esa promesa. ¿Cuál es esa promesa? Aparte de la promesa dice que vamos a servir constantemente a Dios de día y de noche, o sea, vamos a estar en la eternidad. Después dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado, aquí está mal traducido, pero vamos a decir por los judíos de Judea, porque Pablo también era judío, y habían otros judíos que no vivían en Judá, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite muertos. Entonces,
Vamos a brincar ahora a Jeremías 33. Ya sabemos entonces que las 12 tribus tienen entrada al reino venidero a través de la resurrección por medio del evangelio del Mesías, igualito que nosotros, no por separado, no por un camino distinto. ¿Cuántas puertas hay para el reino de los cielos? Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, el que no entra por mí no tiene entrada al reino de los cielos, es ladrón y salteador. Y vaya usted a ver si se puede meter un ladrón o un salteador al reino de los cielos. Como dice la Escritura, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice Jeremías 33, del 33 en adelante. Vino palabra de Adonai a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Adonai que hizo la tierra, Adonai que la formó para afirmarla, Adonai es su nombre. Miren esa declaración de entrada, o sea, yo soy el creador, me llamo así, y le vas a decir esto al resto del pueblo. Y miren, este es uno de los versículos que más usan nuestros hermanos de origen gentil. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es cierto, clamen a Dios y Dios les va a revelar esta cantidad de cosas que a nadie se le van a ocurrir. Dice el verso 4, porque así ha dicho Adonai, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas por el ariete y la espada. Porque salir a enfrentarse con los caldeos será llenada de cadáveres, de muertos, heridos por mi furor y mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Ahora mira el verso 6. Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Esta ciudad me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Cuando oiga todo el bien que yo les hago, temerán y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les daré. Hago una pausa. ¿Jerusalén celestial o Jerusalén terrenal? ¿Cuál? Terrenal. La Jerusalén terrenal fue la que fue destruida por los arietes y todo eso. Lo que pasa es que, obviamente, la Jerusalén celestial, Dios mismo es el arquitecto y constructor, pero Dios, cuando está hablando de esta que está en la tierra, está viéndola en unión con la que Él va a traer. ¿Por qué? Porque esa Jerusalén que está acá, la fundó Dios a través de su pueblo. Y le está prometiendo a ella que va a ser investida o revestida de lo que Él va a traer de arriba. Pero no es que, o sea, si Dios hace promesas a los que ya están viviendo en el cielo cuando traigan a esa Jerusalén, entonces no tiene nada que ver con nosotros los seres humanos. Dios está interviniendo en la historia de seres imperfectos, de seres apartados de su gracia, y los está llamando a ser parte de su gracia nuevamente. Nos está llamando a reintegrar el reino de los cielos del cual fuimos expulsados en cabeza del primer Adán. Entonces, por eso es que les leí esa parte, y Dios está diciendo: hombre, fuiste destruida, yo te voy a embellecer a ti. Fuiste agraviada, yo te voy a sanar, ¿verdad? Entonces voy a seguir en el verso 10. Así ha dicho Adonai, en este lugar el cual dicen que está desierto, no puede ser la Jerusalén celestial, sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin nadie que habite allí, ni hombre ni animal, se ha de escuchar voz de gozo y de alegría, voz de novio y voz de novia. Ese es el Odishama que cantamos. Voz de los que digan, alaben al Señor de los ejércitos, porque Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Adonai, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra, para que sea como al principio, ha dicho el Señor. Así dice Adonai de los ejércitos, en este lugar desierto
sin hombre ni animal en todas sus ciudades. Me perdí. Aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados en las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá. Aún pasarán ganados por las manos de los que cuenten, dice Adonai. Ahora mire el 14. He aquí, vienen días, dice Adonai, en los que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Adonai justicia nuestra. Esto empezó a cumplirse desde que el Mesías se hizo hombre acá en la tierra. Pero miren los componentes que faltan para que a plenitud se llene esta palabra que Dios va a confirmar o que ya está confirmada con la venida del Mesías. Porque dice así, no faltará a David un descendiente que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Esto es una verdad que ahora mismo está vigente o se ha cumplido o, no, o se va a cumplir. ¿Qué creen? Se va a cumplir, o sea, virtualmente, o bueno, realmente el Mesías ya está. Y Él se va a sentar. Ahora mismo está en los cielos, pero Él va a venir acá a la tierra y es cuando va a restaurar todos cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia, va a venir la Jerusalén celestial y se van a cumplir el resto de las promesas pendientes. Pero entonces ya sabemos que cuando esto ocurra es que esta palabra se va a confirmar completamente. Entonces dice, ni los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. Mira el 19, vino palabra de Adonai a Jeremías diciendo, así ha dicho Adonai, si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día y noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes y ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y de los levitas que me sirven. Vino palabra de Adonai a Jeremías diciendo, mira el 24, ¿no te has fijado? Parece que hasta el día de hoy lo siguen diciendo, en lo que habla este pueblo diciendo, las dos familias que Adonai escogió ha desechado. Así tienen en poco a mi pueblo que ni siquiera lo tienen por nación, está diciendo Dios. Esto ha dicho Adonai, si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, y no he puesto leyes del cielo y de la tierra, entonces es cierto que rechazaría la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia a quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces ahí está el pacto reafirmado como 3 veces por el mismo Dios, en el cual Él dice, hombre, yo creé los cielos y la tierra, ¿se acuerdan? En Génesis. Y Él le puso límite al mar, a las olas, a todo esto, y le dijo al día, hasta aquí llegas tú, y después viene la noche, y hasta acá llegas tú también. Y estableció también todos los tiempos y las señales en el cielo. Y entonces Dios está diciendo, así como eso existe y no se va a acabar, mi pacto con Israel tampoco. O sea, va a permanecer y yo soy el que lo voy a sostener. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces ahora vamos a ver, regresando a la higuera, ya teniendo todo esto en mente, busquemos por favor Oseas 9 del 10, Oseas 9:10. Dice así, como uvas en el desierto hallé a Israel,
como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces allí Dios les está hablando a la nación de Israel, pero en cabeza de los padres, los representantes de la nación, los cuales guiaron al pueblo a idolatría. Entonces es lo mismo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en los tiempos de Yeshua. ¿Quiénes eran los que tenían la autoridad sobre el templo? No eran las gentes que iban ahí a pedir y a llevar y a ofrecer, eran los propios fariseos, los propios saduceos, todos los líderes religiosos, a los cuales son comparados, si lo vieron bien, con la fruta temprana de la higuera, lo que estábamos diciendo ahorita, el nódulo pequeñito que iba acompañado en la hoja. Entonces Dios dice que estos se apartaron y se hicieron abominables y de la misma manera estaban haciendo con su ejemplo que el pueblo caminara en pos de ellos. Y es por eso que el Mesías llega, los castiga, los regaña y antes de eso proféticamente había dicho, ya ustedes no van a tener más fruto nunca. Y fue así, o sea, es estéril todo el esfuerzo que hicieron en el judaísmo con todos los rabinos que ustedes quieran, nunca va a producir los frutos que produjo Yeshua. Por eso es que la cantidad de discípulos que tiene este Mesías, que es de Judá también, y la cantidad de seguidores se multiplicó. De hecho, el título ese de Rabí que ustedes han escuchado, ni siquiera se conocía muy bien en el Talmud, sino que se dice, por unas investigaciones que han hecho los arqueólogos y todas estas personas que revisan la historia, que ese título se le fue aplicado primero al Mesías Yeshua, porque ese Rab o Rabak significa grande, un grande. Le decía a una persona que tenía discípulos, cuyos discípulos tenían muchos discípulos. Y no sé si se acuerdan que el Mesías andaba con los 12, pero los 12 tenían también cada uno bastantes discípulos y también todas las personas que los seguían detrás. Que a veces era porque les daba alimento, es cierto, pero también les daba palabra y también les daba bendiciones y sanidades. O sea, eso es indiscutible. Y al día de hoy el rabino de Israel que más tiene discípulos es Yeshua. Y discípulos activos y constantes. Entonces, el cambio de higuera no fue de dejo a Israel y pongo a la iglesia romana o a la iglesia protestante o a la iglesia X y Y. El cambio fue de líderes religiosos judíos estériles por líderes religiosos judíos que llevaban mucho fruto. ¿Quiénes eran estos líderes? Los apóstoles. Sencillo. Todo el que esté con el Mesías va a tener mucho fruto. Separados de él nada pueden hacer. Entonces estos apóstoles del Mesías que estaban en comunión constante con él, tuvieron discípulos hasta más no poder y hasta el día de hoy nosotros somos discípulos de ellos que son discípulos del Mesías. Estamos en conexión directa con Yeshua y con su palabra, con su Santo Espíritu, con su Ruach HaKodesh. Entonces aquí están los frutos que él dice que verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha, porque dice al final de la profecía de Isaías. Toda esa cantidad de seguidores le será presentada a él y también a Abraham en cumplimiento de las promesas. Y allí se va a ver todo el gozo y la alegría que él ha producido. Ahora, vamos a Jeremías 24:1. Me avisan cuando lo tengan. Jeremías 24:1 en adelante hasta el 10, dice así: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Adonai 2 cestas de higos puestas delante del templo de Adonai. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, eran unos higos bien grandotes, y la otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. Y me dijo Adonai, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos muy buenos y malos muy malos, que de malos no se pueden comer.
Y vino a mí palabra de Adonai diciendo, así ha dicho Adonai, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Adonai y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Adonai, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que le di a ellos y a sus padres. Entonces aquí tenemos un solo Judá, con dos grupos representativos, unos fieles al Señor y unos infieles. Y entonces Dios preserva a los judíos que estaban acorde a su palabra y a sus mandamientos, y a los otros los desecha y les da castigo. Es similar a lo que ocurre con el Mesías y la higuera estéril. Él la reemplaza y claro, o sea, la tenía que reprender porque miren todo el desmán que estaba ocurriendo. O sea, estas personas a veces se olvidan, pero eran tan tremendos que no solamente hacían todo ese mal, sino que consideraban matar al Mesías sabiendo que era el Mesías. Ojo. Y solo por el simple hecho de que le temían porque el pueblo lo seguía. O sea, ni siquiera estaban mirando el ángulo religioso y real, sino que estaban mirando un aspecto político ahí mínimo. No, es que la gente lo sigue y ¿qué será de nosotros que nos van a quitar los puestos y tal? Por favor. O sea, aquí estaban totalmente perdidos de la realidad espiritual y física que se viene, ¿verdad? En cabeza del juicio del Señor. Entonces, ya con esto podemos ver cuál era la higuera que sí fue reprendida y quiénes fueron los que la reemplazaron, o sea, fueron otros judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Y entonces Dios los pone allí para que hagan lo que no estaban haciendo estos. ¿Y qué hicieron estos apóstoles? Hombre, sirvieron al pueblo, se acercaron a la viuda, al huérfano, al necesitado, al que estaba lejos para predicarle, y también le predicaban a los ricos y a los que también quisieran escuchar el evangelio. No hacían acepción de personas, apoyaban a los pobres, y llevaban el evangelio del Padre sin temor. Ahora busquen Génesis 49 del 8 al 12, para que veamos un aspecto histórico de esto que estamos hablando. Génesis 49 del 8 al 12. Dice así, esta es parte de las bendiciones que se les está dando a cada uno de las tribus de Israel, antes de que fallezca Israel, Jacob. Y dice así, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa de hijo su asna. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto, y sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Entonces esa parte de que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías, Silo. Miren los comentarios que tienen dentro del Talmud los rabinos de la época, de antaño. Entonces decían, este es Sanedrín 5a, Judá a través de David y sus descendientes, quienes llevan el cetro después de los reyes, preguntan. Entonces dice, los exiliados príncipes en Babilonia, quienes reinaban sobre el pueblo con un cetro, y los cuales eran nombrados por mandato real y sus estudiantes. O sea, eso dice una parte. Pero dicen que eran personas que legislaban, o sea, dictaminaban juicios, así como las casas de juicio o el Beit Din. Ahora dice Onkelos, que es un traductor,
de la Torá, y dice, hasta que venga el Mesías, a quien pertenece el reino, es lo que él traduce en esa parte de Shiloh. Entonces, y según el Midrash Haggadah, dice, Shiloh es una combinación de un regalo para él. Ellos cambian las letras y dicen que significa un regalo para él. Entonces llevan esta cita, como está escrito, prometed y pagad al Señor vuestro Dios, todo lo que está alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Este es Salmo 76:11. Pero miren estos comentarios que vienen acá, que son ya los más importantes y dicientes. Cuando los miembros del Sanedrín se vieron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, o sea, acuérdense que antes de que viniera Roma y todo, ellos podían dictaminar pena de muerte, una consternación general se apoderó de ellos. Cubrieron sus cabezas con cenizas y su cuerpo con saco y exclamaron, ¡ay de nosotros porque el cetro ha partido de Judá y el Mesías no ha venido! O sea, eso ya es a puerta de que el Mesías o recién había nacido o estaba cerca de nacer y ellos se quedaron sin ese cetro legislativo para impartir justicia. Entonces, en esto vemos que el Mesías, Yeshua, es quien tiene el juicio en su mano. Él lo ha reservado para su segunda venida y mientras tanto ha extendido su gracia. Esa gracia llama a todos a que nos arrepintamos, seamos de origen judío o gentil, para que vengamos a sus pies y para que consideremos que su palabra es la que debe reinar en nuestras vidas, no las tradiciones de los hombres. Ahora hay tradiciones que no están contrarias a su palabra, tanto de judíos como de gentiles, entonces esas tradiciones no tienen problema. La pelea del Mesías con las tradiciones de los ancianos y las leyes de los ancianos eran cuando contradecían la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay tradiciones que el Mesías celebraba y festejaba porque no eran contrarias a la palabra. Eso ya es otro tema que es sencillo de ver, pero si a usted le dicen, vengamos, vamos a honrar a Dios de esta manera que la Escritura dice que no lo haga, pues ya facilito, deseche eso y honre a Dios mejor, ¿verdad? Esa es la conclusión de este estudio. Así que, hermanos, los invito a que oremos, demos gracias al Señor y luego prosigamos con la parte final de nuestro servicio. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo de regocijo, de estudio de tu palabra, Señor, de estudiar tus enseñanzas, Señor, y entender cada parte de todo lo que tú nos has expresado con amor, Señor, para que te conozcamos, para que también te demos a conocer en medio de las naciones, Señor, y para que tu sabiduría, tu misericordia, tu gracia y tu perdón se expandan por toda la tierra, como está escrito en tu palabra, y para que todos confiesen que Yeshua es el Señor para tu gloria y tu honra. Te pedimos, bendito Dios, que permitas que tu palabra se siembre en nuestras mentes y corazones y que todos estemos dando frutos de arrepentimiento y de bendición para ti, para que otras personas se acerquen a tu reino, Señor, y confiesen tu nombre y reciban sanidad, bendición y salvación en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.